Para comenzar, les voy a pedir el favor que nos traslademos a finales del año del 2012. Si ustedes bien recuerdan, estaba terminando lo que el mundo conoció como el despertar árabe, para bien o para mal. Yo personalmente había pasado 2 años entrando y saliendo de Libia, África del Norte, haciendo la que fue mi primera película documental sobre la caída de Muammar Gaddafi. 2 años en los bombardeos y excesos que se cometen siempre en estas guerras de los gadafistas y de la oposición. Termino la película y me invitan a Corea del Sur a hablar sobre lo que es una mujer cubriendo una guerra. Estaba ya en Corea del Sur, en un escenario así como este, quizás no tan lindo, pero muy especial. Y termina la conferencia y una persona en un público mayoritariamente asiático, sorprendida de una colombiana, suramericana, que hizo una película en África del Norte que la estaba presentando en Corea del Sur, un escenario algo extraño, levanta la mano y me pregunta, ¿y ahora cuál es su sueño profesional? ¿Qué anhela usted hacer? ¿Cuál sería su gran proyecto en la vida? Y de un momento a otro, sin que yo jamás, y se los prometo, lo hubiera pensado, salió pero de lo más profundo de mí la respuesta. Y dije, yo soñaría hacer con la película de mi país, de Colombia, transitando hacia una paz duradera. En ese momento, a miles y miles de kilómetros de mi país, Colombia, entendí que los próximos años de mi vida, si esos rumores que comenzaban a colarse en la prensa de que guerrilleros de las FARC y representantes del presidente Juan Manuel Santos se estaban encontrando clandestinamente en la selva, si esos rumores eran verdad, los próximos años de mi vida, como periodista, como realizadora, como mujer, estarían marcados por esa búsqueda. De Corea del Sur viajo a México y de México tenía que volar a Colombia. Estaba con una amiga que quiero mucho y vuelve y me pregunta, Natalia, lo que dijiste en Corea es cierto. Tu sueño es hacer la película de Colombia transitando hacia la paz. Y le dije sí, entonces decidimos que yo no viajaba a Colombia, sino que me metía en internet, compraba un tiquete a La Habana, Cuba, y llego entonces a La Habana a esperar a que llegara los representantes de la guerrilla de las FARC, que para entonces la Interpol les había levantado su orden de arresto. E iba a intentar acercarme a hacer la película sobre los últimos días en armas de la guerrilla más antigua del mundo, que son las FARC. Inicia entonces este proceso de paz, inicia entonces un sueño. Y les voy a pedir en este instante que me permitan presentarle 2 minutos de lo que hoy, casi 5 años después, es mi última película documental, que estará en salas de cine muy pronto, por primera vez una película en salas de cine, pero que muestra que sí vale la pena hacer esas apuestas por lo que tanto soñamos. 2 minutos y estoy de nuevo con ustedes. Hay vidas que se convierten en una pregunta, en perpetua búsqueda de respuestas. Hay imágenes que no se olvidan, recuerdos que no dan tregua. Pertenecemos a esas generaciones cuyas vidas estuvieron marcadas por las muertes que dejó la más vieja guerra del continente. Más de 50 años de combates, de secuestros, de bombardeos, de muertos, de horror y de espanto. Muchos fueron víctimas. Otros fuimos los testigos de campesinos que, haciendo un reclamo justo medio siglo atrás, se transformaron en guerrillas que cruzaron luego los límites de lo humano. Nosotros siempre que nos levantamos de la mesa de conversaciones les hemos dicho, nos vemos dentro de 5.000 muertos. Mi generación fue espectadora impotente de la consolidación de grupos paramilitares, ejércitos privados que, con la ayuda de ciertos sectores militares, narcotraficantes y algunos terratenientes, atacaron a un pueblo que al final ningún ejército defendió.
Aquí nadie va a respetar a la guerrilla ni a ningún gobierno que pretenda negociar con una guerrilla que dice cínicamente vamos a tomarnos el poder. Me pregunto si la madre de la guerra en Colombia es la corrupción o si fue la indiferencia. ¿Cuánta responsabilidad pesa sobre los hombros de quienes siempre creímos que las armas no eran el camino? Como periodista he habitado otras guerras, he visto otros muertos. Pero la vida seguía siendo una pregunta, y estos 4 años de filmación son la búsqueda de respuestas en un momento decisivo para mi país. Lo que ustedes acaban de ver son solo 2 minutos de lo que hemos vivido casi 50 millones de colombianos, o más de 50 millones de colombianos, que cada mañana que nos despertábamos y prendíamos la radio o la televisión, era esto lo que veíamos. Somos muchas las generaciones en Colombia que no hemos conocido un solo día de paz. En 52 años de conflicto armado en Colombia, hay más de 8 millones de víctimas. Y por eso yo creo que cumplí el sueño que quizás muchos de mis colegas hubieran querido cumplir, y le agradezco a la vida, y es haber estado durante 4 años al interior de los negociadores del gobierno y al interior de los negociadores de la guerrilla de las FARC, hablando con las víctimas, visitando los campamentos y entendiendo que Colombia, teniendo que hacer grandes sacrificios y grandes concesiones, estaba cambiando para siempre su historia. Pero para comenzar este trabajo, me tuve que preguntar cuál es la realidad de Colombia. Es que la realidad de Colombia es la que me decían los políticos. Un país donde las diferencias económicas, les recuerdo que Colombia tiene el índice Gini, ese que calcula las diferencias entre los ricos y los pobres, más grande de América Latina después de Haití. Pero algunos políticos me decían, no, las diferencias económicas no pueden justificar la violencia. O es que la Colombia era esa que me hablaban los guerrilleros, que me explicaban algunos que habían tomado las armas porque estaban viviendo o habitando esa Colombia donde no había Estado, en una nación que le quedó grande a las diferentes instituciones o a los gobiernos. O es que Colombia era la que me decían los militares, que reivindicaban con orgullo los sacrificios que habían hecho por el pueblo colombiano. O Colombia era esa que yo había conocido en círculos privilegiados de mi país, en la que muchos colombianos estaban viviendo tratando de guardar y de proteger sus propios intereses. O la que nos decían algunos medios de comunicación, que Colombia era un país de buenos enfrentándose contra unos malos, porque algunos comunicadores y algunos medios de comunicación redujeron la guerra a eso, a un enfrentamiento de buenos y de malos. Y entonces yo me pregunto, como digo al principio de esta película, la vida es una pregunta, y por eso decido hacer esta película. Y empiezo a entender entonces que no hay una realidad, no hay realidades absolutas, y mucho menos cuando hablamos de la guerra y de la paz. Entendí también, y pido disculpas si esto ofende algunas convicciones o algunas creencias, que no hay hombres buenos ni hombres malos. Entendí que existimos seres humanos, hombres y mujeres, que hemos vivido circunstancias, decisiones, que hemos tomado algunas decisiones con unas herramientas a las que hemos podido tener acceso, que la vida nos ha dado, algunas acertadas y otras desacertadas. Y entonces empiezo a preguntarme a dónde me ubico para contar esta realidad. Es que la cuento desde la realidad, desde la visión de la guerrilla, o la cuento desde la visión del Estado, o la cuento desde los militares, que hubiera sido una gran película. Intenté contarla desde las víctimas, porque ellos también tienen su realidad. Muchas víctimas me decían que su realidad era luchar para que la Colombia no olvidara a sus muertos, sus desaparecidos, sus torturados. Muertos, desaparecidos y torturados por todos los grupos armados, la guerrilla, los paramilitares y las instituciones militares. Eso ha sido la guerra en Colombia.
la suma de muchas realidades. Y entonces, ¿cómo respondo? Y encontré solo una respuesta, y es que me tenía que parar desde ese hilo, desde ese filo tan difícil, pero tan hermoso que es la humanidad. La humanidad entendida como la capacidad de mirar al mundo, al otro, a ese que piensa distinto a mí, a esos a los que yo les tenía miedo, sin calificarlos ni de buenos ni de malos. Desde la empatía, Fernando, Carla, ahora hablaban de la empatía y yo ahí sentada me decía, quizás para los que no somos creyentes, no tenemos la fe para mover montañas, pero tenemos la empatía, que después de hacer esta película, me doy cuenta de que mueve planetas enteros. Porque por primera vez me puse en los zapatos de guerrilleros, de hombres y mujeres que habían secuestrado personas que yo había conocido, familiares de mis amigos. No hay un colombiano que no tenga una persona, un conocido tocado por esta guerrilla. Me puse frente a esas personas que habían amarrado durante meses, durante años a soldados a un árbol. Y me pregunté, ¿yo qué hubiera hecho si hubiera estado en la situación de ellos? ¿Yo qué hubiera hecho si hubiera nacido en una Colombia olvidada? ¿Yo qué hubiera hecho si terratenientes hubieran llegado 1, 2, 3 veces a quitarme mi tierra, a violarme a mi mamá, a mis hermanos? Y no, entendí que yo no los justificaba y entendí que la angustia y las preguntas no se iban, pero comencé a entender. Y me senté frente a los militares, hombres y mujeres que habían protagonizado escenas que a mí me marcaron para siempre. Algunos de los militares cogieron a campesinos colombianos, los vistieron de guerrilleros, los dieron de baja y reclamaron recompensas. Me senté frente a ellos y traté de entenderlos. Y me contaban cómo algunos de ellos simplemente estaban recibiendo órdenes de gobiernos, de esos gobiernos de señores, como dice mi sobrinita, grandes y gordos que se matan entre ellos y que mandan a matarse a jóvenes que no son en realidad enemigos entre sí. Y me puse en los zapatos de las víctimas y les entendí su angustia por su invisibilidad. Y entonces entendí lo que hablaban, les decía ahora Carla, Fernando, entendí el poder de la empatía. Y entendí entonces que muchas veces a mí me decían que yo era frágil porque soy extremadamente sensible, pero entendí que esa sensibilidad que sí me hizo llorar, hay veces de la rabia, hay veces del dolor, hay veces de la alegría, frente a esos hombres, se supone que uno no puede llorar, pero lloré. Pero entendí que ese podía ser mi gran fortaleza, conectarme con todos y cada uno de ellos. Esa sensibilidad extrema que hay veces nos critican a las mujeres, muchas veces es nuestra fortaleza. Entendí también como periodista que en el momento en que yo le quito a ese lente por el que miro la vida, esa calificación que nos enseñan, hay veces, la tradición, la política o la religión, que hay cosas buenas y hay cosas malas, entonces explorar la condición humana se convierte en las más apasionantes de las profesiones. Y entendí que como ser humano, alguien ahora hablaba de la compasión, de sentir el dolor, la angustia, los sueños, las aspiraciones de los otros, de seres humanos que quizás han hecho cosas monstruosas, pero no necesariamente son monstruos, me hacía capaz de superar todas esas prevenciones que me hubieran hecho quizás una periodista tradicional respondiendo a los intereses de los grandes medios. Hoy quiero simplemente decirles que este proceso de paz que tiene dividido a mi país, que tiene a muchos líderes sociales, a defensores de derechos humanos, a periodistas en riesgo, porque hay fuerzas que se oponen, ha salvado en 5 meses más de 4.000 vidas. Y quiero decirles que lo único que espero es que la Colombia dividida, la que votó sí por el proceso de paz y la que votó no, en grandes ocasiones con razón, porque los actores armados hicieron mucho daño y dejaron demasiado dolor, entiendan que la única manera de volvernos a reconstruir como nación, como país y como hermanos, es eso, es entender que detrás de esos hombres y mujeres que hicieron quizás cosas monstruosas, hay unos seres humanos que se parecen tanto a nosotros, que se parecen tanto a nuestros hijos y que se parecen tanto a ustedes, ecuatorianos, venezolanos y pueblos hermanos, que podemos seguro volver a ser un continente que dé las mejores noticias, como está sucediendo ahora con Colombia en el mundo, cuando están sucediendo además en otros lugares, países que necesitan, que esperan también transitar de la violencia a la reconciliación. Yo simplemente les agradezco el haber escuchado
este registro, que no es el registro de cómo sucedió el proceso de paz o el testimonio de cómo sucedió un proceso de paz, sino de cómo una periodista, una mujer, trata de ponerse en los zapatos de esos que nos han dicho que eran seres humanos que no tenían otra posibilidad que hacer la guerra y que entendió que son en Colombia millones, hayan estado de cualquiera de los bandos, los hombres y las mujeres que hoy se están jugando la vida porque algún día vivamos en paz. Muchas gracias.